Entonces comenzamos. Vamos a hablar sobre el aparato circulatorio. En esta oportunidad el tema va a ser anatomía, ¿sí?, del aparato circulatorio. La fisiología la vamos a dejar para la clase que viene. ¿Y qué vamos a decir del aparato circulatorio? El aparato circulatorio está conformado por el aparato cardiovascular, es decir, es un conjunto de conductos por los cuales va a circular la sangre. Ese aparato cardiovascular, ese conjunto de conductos por los cuales circulará la sangre, va a estar formado por el corazón y los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos van a ser precisamente por los que va a circular la sangre, mientras que vamos a tener otros vasos denominados vasos linfáticos, que son de aquellos por donde va a circular la linfa. Después vamos a hablar detenidamente de unos y de otros. Por lo pronto, por los vasos sanguíneos circula la sangre, por los vasos linfáticos circula la linfa. Ya vamos a ver qué es cada cosa. Entonces aquí tienen un esquema del aparato circulatorio. Fíjense cómo tenemos un trayecto de vasos, algunos de color rojo y otros de color azul. ¿Qué tiene que ver esto? Los de color rojo indica la representación de los vasos sanguíneos arteriales, mientras que los azules indica la representación de los vasos sanguíneos venosos. Es decir, ahí estamos viendo las arterias y estamos viendo las venas. Fíjense que aquí en el medio tenemos un órgano importantísimo que es el corazón, a partir del cual van a salir las arterias para todo el cuerpo y a dónde van a llegar las venas de todo el cuerpo, en lo que va a ser la circulación mayor y menor, que ya vamos a ir viendo. En este esquema no se ven los vasos linfáticos. ¿Por qué no se ven los vasos linfáticos? Porque los vasos linfáticos terminan vertiendo su secreción en los vasos venosos. Entonces, en realidad, lo que va a llegar al corazón van a ser las venas, pero dentro de esa sangre venosa ya viene también la sangre linfática. Eso lo vamos a estudiar en el día de hoy. Entonces, ahí vemos la estructura de los vasos sanguíneos, ¿sí? Y vamos a ver que tenemos arterias, venas y capilares, pero también tenemos, recuerden ustedes, vasos linfáticos. En este esquema lo que estamos viendo son las arterias y las venas, porque en realidad son los vasos que salen del corazón y que llegan al corazón. Y estamos viendo los capilares porque son los vasos más pequeñitos que van a tener una notable importancia en la circulación. Pero recuerden que también contamos con los vasos linfáticos, que no están en este esquema precisamente porque terminan vertiendo su secreción en el venoso. Entonces, aquí les dice que las arterias, venas y capilares constituyen la red donde circula diariamente la cantidad de sangre que tenemos en nuestro organismo, que habitualmente es entre 5 a 6 litros la cantidad de sangre que tenemos en el cuerpo humano en una persona adulta. Estos vasos van a estar formados primordialmente por tejido conectivo o conjuntivo, por el endotelio, que es el epitelio de los vasos sanguíneos, y por fibras musculares. Entonces acá les muestra en el esquema estos tres vasos, donde les dice que las arterias tienen la característica de tener histológicamente 3 capas, fíjense, las arterias histológicamente tienen 3 capas. La capa interna está formada por un grupo de células planas y un epitelio simple. ¿Se acuerdan ustedes cuando cursamos tejidos? Decíamos que los epitelios podían ser simples o estratificados. Simples era cuando era una sola hilera de células sobre la membrana basal, y estratificados cuando son muchas hileras de células. En el caso de los endotelios, el epitelio es plano simple, porque las células son aplanadas y una sola hilera de estas células aplanadas sobre la membrana basal. Entonces yo tengo en las arterias un endotelio de epitelio plano simple. A continuación voy a tener una capa muscular
muy importante, la caspa muscular de las arterias, y esto, chicos, es pregunta de examen, es importante porque nos da la resistencia vascular periférica que determina la presión arterial. Voy a repetir esto. La capa muscular de las arterias, que es un músculo liso. ¿Por qué músculo liso? Porque es el músculo de las vísceras. Los músculos lisos, acuérdense ustedes, no los podemos controlar con la voluntad, son involuntarios, ¿sí? Esta capa de músculo liso, que es la segunda capa histológica de las arterias, va a ofrecer una resistencia a la salida de la sangre del corazón. Es como que si se opondría a la salida de sangre del corazón, y esa resistencia muscular me va a determinar la resistencia vascular periférica, que es uno de los componentes de la presión arterial. La presión arterial la vamos a ver la clase que viene, con fisiología del aparato cardiovascular, pero ya vayan recordando ustedes la importancia de la capa de músculo liso de las arterias, porque esta me determina la resistencia vascular periférica. Y finalmente voy a tener una tercera capa que es de tejido conectivo o conjuntivo. Mientras que en las venas, ¿qué voy a tener en las venas? En las venas voy a tener como dos capas. El endotelio es exactamente igual al de las arterias, epitelio plano simple. Pero la segunda capa, en el caso de las venas, va a ser una fusión de estas dos. Es decir, voy a tener unas cuantas fibras musculares, pero no tan potentes como esta capa muscular lisa que tiene la arteria. Voy a tener unas cuantas fibras musculares y fibras elásticas también, por eso que estos vasos se estiran más, porque tienen mucha fibra elástica, y después voy a tener la capa conjuntiva, que era la tercera capa, en este caso de las arterias. Entonces, en las venas, esta segunda capa de las venas no es otra cosa que una fusión de estas dos que tenía la arteria, pero con una musculatura mucho más débil, no es tan potente como esta, ¿sí? Y con más fibras elásticas que le permiten que se distiendan las venas. Y finalmente los capilares. ¿Qué son los capilares? Los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños. Tenemos capilares arteriales y tenemos capilares venosos. Y estos capilares van a estar denudados de todas las otras capas. Solamente voy a tener epitelio plano simple, es decir, un endotelio. Es todo lo que voy a tener. Esa es la característica de los capilares. Ahora, hay más información que podemos sacar de estos vasos sanguíneos y se los voy a decir ahora. La primera información, ¿cómo es el flujo en el caso de las arterias? En el caso de las arterias, el flujo es centrífugo. ¿Qué quiere decir eso? Que va desde el corazón hacia los órganos y tejidos, es decir, hacia la periferia. Si ustedes alguna vez han visto funcionar un centrífugo, por ejemplo, las centrifugadoras cuando lavan la ropa, ustedes deben haber visto que el movimiento circular comienza en el centro y de ahí se va yendo hacia afuera, hacia la periferia. Eso quiere decir flujo centrífugo, que va desde adentro hacia afuera. Entonces el flujo de las arterias es centrífugo, porque va desde el corazón hacia los órganos y tejidos. El flujo de las venas es exactamente al revés, es un flujo centrípeto. ¿Qué quiere decir centrípeto? Que va desde la periferia o desde los tejidos y órganos hacia el corazón. Y como va en contra de la gravedad, las venas en su interior van a tener un sistema de válvulas para impedir que la sangre vuelva, porque va en contra de la gravedad. Justamente cuando esas válvulas dejan de funcionar o funcionan mal, aparecen las famosas várices. ¿Qué son las várices entonces? Dilataciones de los vasos sanguíneos venosos por una insuficiencia de esas válvulas. Entonces el flujo aquí es centrípeto y este vaso tiene válvulas, en cambio la arteria no tiene válvulas.
Y aquí voy a hablar un poco de los vasos linfáticos, que no están en este esquema, pero los voy a mencionar. ¿Por qué? Porque los vasos linfáticos se parecen mucho a las venas, en el sentido que también tienen dos capas, como las venas, también tienen un flujo centrífugo, es decir, van desde la periferia hacia adentro, como las venas, y también tienen válvulas en su interior. Aquí adentro tienen un sistema de válvulas porque van en contra de la gravedad. Pero los vasos linfáticos inclusive tienen más válvulas que las venas. Y cuando fracasan o son insuficientes estas válvulas, aparece la famosa celulitis que tanto nos aqueja a las mujeres. Aparece el edema, porque lo que hacen los vasos linfáticos es traer todo el líquido que pueda quedar entre las células, es decir, en el espacio intercelular. Entonces, como los linfáticos traen todo ese líquido que aparece entre o puede quedar entre las células, cuando falla, ese líquido empieza a generarme el edema, tan característico cuando falla los vasos linfáticos. Y en las mujeres se ve mucho en la celulitis. Mientras que los capilares, chicos, los capilares pueden ser de los tres tipos, pueden ser capilares venosos, pueden ser capilares linfáticos o pueden ser capilares arteriales. Pero los capilares carecen de todas las otras capas y carecen también de válvulas. Solamente vamos a tener este endotelio que estamos viendo ahí. ¿Sí? Ahí tienen el recorrido de la sangre con todos los elementos formes. Ahí están viendo los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, pero además en la sangre también circula el oxígeno, la glucosa, las vitaminas, por supuesto agua, por eso es fluida, por eso es líquido, porque su componente principal es el agua, y todo lo que nosotros necesitemos llevar a nuestras células como nutrientes, oxígeno, y todo aquello que también necesitemos sacar de nuestras células para después eliminar, sea por el aparato respiratorio, con la expiración para sacar el dióxido de carbono, sea para eliminar por la orina y por la materia fecal, todo aquello que le sea tóxico o que no le sirva a la célula. Entonces, por el vaso sanguíneo va a circular lo que sirve y también lo que no sirve en las células para que luego pueda ser eliminado por la vía correspondiente. También circulan por los vasos sanguíneos las hormonas, también los remedios o fármacos que nosotros pudiéramos consumir, todo eso va a circular por los vasos sanguíneos. Entonces vamos al corazón. El corazón es el órgano principal del aparato circulatorio. Tiene la característica de actuar como bomba. El corazón está en permanente movimiento siempre, siempre, aunque estemos durmiendo, el corazón sigue en movimiento. Por supuesto que será con menos ritmo o frecuencia cardíaca cuando estemos durmiendo que cuando estemos haciendo ejercicio, por ejemplo. Cambiará el ritmo o frecuencia cardíaca, pero nunca deja de funcionar o de cesar la bomba del corazón, salvo cuando el corazón se detiene y muere. ¿Sí? Entonces, el corazón actúa como una bomba aspirante e impelente. ¿Qué quiere decir esto? Que aspira hacia las aurículas la sangre que viene por las venas, ya vamos a ver qué son las aurículas, aspira hacia las aurículas la sangre que viene por las venas y la impulsa o impele desde los ventrículos hacia las arterias. Aurículas y ventrículos, ya vamos a estudiar, son partes de este corazón, de esta bomba. Entonces, por un lado aspira la sangre venosa al corazón y por otro lado impulsa la sangre arterial hacia las arterias. Las aspira desde las aurículas y las impulsa desde los ventrículos. El término cardíaco viene del griego cardia, ¿sí? De ahí viene el término cardíaco, es una palabra griega. Y aquí tenemos un esquema donde estamos viendo a nuestro corazón. ¿Qué forma le podemos decir
que tiene el corazón, o le podemos dar al corazón.